Cuando el alma está lista, descubre el secreto de manifestación de Thoth. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. En aquel momento, cuando la luz de la luna se filtró por mi ventana, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La noche estaba cargada de energía, como si el universo estuviera susurrando mis susurros cargados de posibilidades. Era un susurro familiar, la llamada de algo profundo. En mi rincón, rodeado de velas parpadeantes y el aroma denso del incienso, la duda acechaba. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo desconocido? Mi mente estaba repleta de preguntas, cada una más desalentadora que la anterior. ¿Aquellos símbolos que se repetían en mis sueños, cada vez más vívidos, significaban algo? ¿Sería yo el elegido para descifrar el mensaje de Thoth, el guardián de la sabiduría antigua? Aquella noche miré hacia el cielo, las estrellas brillaban intensamente, como si estuvieran alineadas para revelarme algún secreto. El silencio era profundo, pero mis pensamientos eran un torbellino. Sentí que cada estrella me guiaba, como si fueran faros de esperanza en un océano de confusión. Cada parpadeo parecía un guiño de la vida, quizás una señal de que el momento estaba cerca. Mientras me sumía en la meditación, imágenes fugaces danzaban en mi mente. Un libro, cubierto de polvo, y con símbolos que parecían cobrar vida. Una voz suave emergió en el silencio, susurrando palabras que no podía entender, pero su energía se sentía intensa, electrizante. Mi corazón se aceleró. Era como si el universo girara en torno a esta revelación, y entonces, un destello de luz atravesó mis párpados cerrados. Abrí los ojos, y la habitación estaba bañada en una luz dorada, diferente a cualquier otra que había visto. Mi pecho se apretó. ¿Qué era esto? ¿Era este el secreto que Thoth había prometido? Este extraño fenómeno dejó una pregunta en mi corazón. ¿Estaba listo para aceptar lo que venía? Permanezco en el umbral entre el pasado y este nuevo camino, la incertidumbre pesando en el aire. Esa voz, esos símbolos, ¿qué significaban realmente? El eco de mis pensamientos resonaba. ¿Sería yo capaz de descifrarlo? El aire vibraba como un acorde de una melodía aún sin tocar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El eco de aquella luz dorada se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un remanente de energía vibrante en mi pecho. La habitación parecía haber cambiado, impregnada de un aura casi palpable, como si las paredes guardaran los secretos de otras vidas. Sentí una fuerza irresistible que me llamaba a explorar más allá de lo conocido, así que me levanté y me acerqué a la ventana. El aire fresco de la noche me envolvió, trayendo consigo un susurro de las hojas y el murmullo de las estrellas. Al mirar hacia el vasto firmamento, noté un grupo de constelaciones que nunca había observado antes. Su disposición parecía formar un patrón, un mapa celestial que me incitaba a desenredar. ¿Sería un llamado ancestral de lo que estaba por venir? La pregunta flotaba en mi mente, llena de intriga. Esa noche decidí registrar cada sueño que tuviera, convencido de que cada imagen era un ladrillo en el camino hacia la verdad. Al amanecer, un desafío me aguardaba, despertar con la mente dispuesta y abierta a recibir el conocimiento. Tal vez en esa apertura podría encontrar respuestas a las preguntas que ya se transformaban en una obsesión: ¿quién era realmente Thoth? Y, más importante aún, ¿qué quería de mí? En el transcurso de aquellos días, las meditaciones se volvieron un ritual. Cada sesión era diferente, un viaje al corazón de lo desconocido. En cada una de ellas, los símbolos en mis sueños se tornaban más nítidos, más significativos, como si un lenguaje oculto se entrelazara con mi propia esencia. Busqué textos antiguos, tratados de alquimia y espiritualidad,
convencido de que tenían mucho que compartir. Una tarde, mientras hojeaba un antiguo libro que había encontrado en una librería polvorienta, reconocí un símbolo que destellaba en mi mente, un antiguo cetro con el que Thoth era frecuentemente representado. Alma y mente se unieron aquella tarde, su imagen se grabó en mi subconsciente. El cetro, que simbolizaba el poder de la palabra y la manifestación, parecía lanzar un desafío: iníciate en el arte de crear tu propia realidad. Recorrí los pasillos de mi mente, buscando cómo podría llegar a manifestar lo que anhelaba. Cada pensamiento curioso se abría como una puerta, invitándome a entrar. Entonces, decidí dar el paso y escribir mis intenciones, plasmarlas sobre el papel como la primera forma de dar vida a mis deseos. Las palabras fluyeron, cada letra una invocación de potencia, de poder. Poco después, mientras la luna llena iluminaba mi habitación, otro fenómeno ocurrió. Una energía sinenóptica llenó el aire, provocando que la tinta de la pluma pareciera vibrar. Las letras en la página se convirtieron en luces titilantes, danzando y proyectándose en las paredes como si tuvieran voluntad propia. El asombro me invadió, y con él, una pregunta abrumadora: ¿era esta la manifestación de la voluntad? Mis pensamientos giraron en torno a esta experiencia. Pude sentir que, tal vez, el secreto de Thoth no radicaba únicamente en la sabiduría ancestral, sino en la capacidad del alma para dar forma a su propia realidad. Sin embargo, una nueva inquietud emergió entre las sombras: ¿podría yo soportar el peso de esa verdad? Una vez más, el silencio de la noche me abrazó, pero esta vez estaba listo para enfrentar lo desconocido. Tal vez era el momento de crear una conexión más profunda, de llamar al conocimiento que parecía fluir a través de mí. Di un paso hacia esa dirección, pero, antes de que pudiera avanzar, un sonido repentino emergió del oscuro rincón de mi habitación, como un susurro irrefrenable, casi similar al eco de la voz que había oído en la meditación. ¿Estás preparado para el camino que elegiste?, resonó esa voz en la penumbra. Su pregunta desbordó mis pensamientos, transformándose en el nuevo hilo conductor de mi viaje espiritual. ¿Era yo realmente capaz de asumir la carga de lo que podía descubrir? Una suave brisa a través de la ventana trajo consigo un aroma que nunca había percibido antes. Era como si la naturaleza misma estuviera conduciendo un canto antiguo, una melodía que vibraba en mi interior y resonaba con el eco de esa voz que me había interpelado. ¿Cómo podría estar preparado? La respuesta pendía en el aire, y mi corazón palpitaba al compás de la incertidumbre. Esa madrugada, mientras la luna parecía más intensa que nunca, decidí seguir instintos más profundos. Reuní algunos objetos personales que mantenían una conexión significativa conmigo: una piedra de cuarzo, una pluma de ave que había encontrado en un paseo, y un pequeño medallón que pertenecía a mi abuela. Diseñé un altar improvisado en el suelo de mi habitación, un espacio sagrado donde pudiera canalizar mis pensamientos y deseos. Me senté en el centro del círculo formado por los objetos, atravesando el umbral hacia un espacio donde el tiempo y la realidad se distorsionaban. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que el aire llenara mi ser hasta el punto de volverse un canto en mi pecho. Mientras inhalaba, sentí que las capas de mi existencia se desnudaban, cada respiración una oda a lo desconocido, una llamada melódica a las fuerzas del universo. En aquel estado, visiones comenzaron a surgir. Imágenes vibrantes danzaban en el trasfondo de mi conciencia, y en cada una de ellas podía ver el cetro de Thoth, resonando en un pedestal antiguo en medio de una vasta sala iluminada por la luz de miles de estrellas. Sentí que estaba siendo guiado hacia una verdad que se tejía entre los hilos de una historia olvidada. Las sombras de figuras ancestrales giraban a mi alrededor en una danza sagrada, su energía un vínculo tangible entre el pasado, el presente y el futuro. Y entonces, en el rincón de una de esas visiones, vi un mapa que emanaba una energía intensa, cada rincón un símbolo de un potencial oculto, un destino que debía descubrir. Pensé en las constelaciones observadas anteriormente, y en cómo sus patrones se reflejaban en este nuevo plano. La línea que conectaba ambas experiencias se hizo evidente: cada estrella era una representación, un fragmento de mi ser en constante expansión. ¿Qué necesitas aprender para seguir adelante?, resonó la voz en mi mente, como una ola de intuición. Anhelaba respuestas, deseaba que el camino se iluminara, pero en mi corazón también se alzaba el temor. ¿Y si lo que encontrara no era lo que esperaba?
Con ese dilema floreciendo, decidí dejar de resistirme a la pregunta y permitir que la respuesta llegara a mí. De repente, la energía cambió. La brisa se volvió un viento fuerte, llevando consigo fragmentos de hojas secas desde el exterior. Abrí los ojos y vi que se deslizaban hacia mi altar, como si el universo estuviera conspirando para brindarme un mensaje. En medio del torbellino, esas hojas formaron una espiral, un símbolo conocido que por un instante pareció brillar con la misma luz de los sueños. Era un recordatorio de la interminable danza de la creación, donde cada tiempo, espacio y deseo se entrelazan en una acción sublime. Pero aún había una pregunta más que retumbaba en mi ser: ¿cómo podría yo, un mero mortal, desatar el caos y orden en mi vida, tejiendo así mi propia realidad? El eco de esa interrogante reverberó en el aire mientras el viento se calmaba, dejándome con la sensación de que todo había comenzado, pero que aún la verdadera aventura me aguardaba en lo profundo de mi alma. La curiosidad se encendía en mí como una llama, y decidí que debía descubrir quién era verdaderamente Thoth en mi vida y cómo su legado podía ayudarme a liberarme del peso del miedo y la duda que me mantenía prisionero. Así, con los primeros rayos del alba filtrándose por la ventana, me pregunté, ¿qué revelaciones aguardaban a ser develadas en el camino hacia mi propia manifestación? El día comenzó con un renovado sentido de urgencia. La espiral de hojas secas en mi altar resonaba en mi mente, y con cada nuevo amanecer, sentía que un pequeño mapa invisible se trazaba en el horizonte de mi alma. Mientras el sol empezaba a calentar la habitación, noté que la luz formaba patrones caprichosos sobre el suelo, similares a la danza de las sombras en mis visiones. Decidido a encontrar más pistas, me vestí y salí hacia el exterior, sintiendo el latido de la tierra bajo mis pies. Caminé por el parque cercano, un lugar donde crecían árboles de imponentes dimensiones, testigos silenciosos de las historias que allí habían florecido. La brisa fresca acariciaba mi rostro, y mientras inhalaba los aromas de la naturaleza, sentí que esos elementos se unían a mi búsqueda. Cada paso era un eco de mis intenciones, y cada susurro del viento preguntaba por las verdades que aún no había abrazado. Al llegar a un claro, me detuve frente a un roble milenario. Su tronco, áspero y noble, parecía contener la sabiduría del tiempo. Me senté a su sombra, cerrando los ojos, dejando que el murmullo de la naturaleza me envolviera. En medio de esta quietud, una imagen surgió con fuerza. Vi un bastón, tallado con intrincados símbolos, y en su parte superior, el rostro de Thoth, con su pico de ibis. La expresión en su rostro era un llamado, un recordatorio de los secretos que aún no había descifrado en mi vida. De repente, un sonido pausado interrumpió mis pensamientos. Al abrir los ojos, me di cuenta de que un grupo de aves se había posado cerca, unidas en su canto. Era como si ellos estuvieran interpretando una melodía que resonaba con la vibración de la tierra y el cielo. Sin pensarlo, me uní a su canto, imitando sus trinos como si así pudiera establecer una conexión más profunda con su esencia. En ese momento, la energía del roble y la naturaleza se entrelazaron en mi ser, infundiendo un sentido de pertenencia y unidad. A medida que las aves volaban y partían, dejé que el eco de su canto reverberara dentro de mí. Esa conexión me llevó a reflexionar sobre la idea de manifestación, sobre cómo las intenciones vuelan alto, pero deben ser sostenidas a través de la acción. Comencé a contemplar cómo podría integrar los valores de Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, en mi vida cotidiana. Cómo podría hacer del conocimiento mi herramienta, y del entendimiento, mi camino. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una nueva pregunta comenzó a surgir. ¿Qué sombras debía iluminar para ser digno de estas revelaciones? Esa inquietud crecía mientras los rayos del sol se filtraban a través de las ramas, arrojando luces y sombras en mi ser. La dualidad de la existencia se hacía palpable, la luz que anhelaba solo podía ser entendida a través de la oscuridad que también habitaba en mí. Decidí volver a casa, con la imagen fresca del bastón de Thoth en mi mente y el canto de las aves resonando en mi corazón. Durante el camino, sentía que el universo me empujaba a buscar en mi interior, a encontrar la raíz de lo que me detenía. Lo que había comenzado como un simple camino de autodescubrimiento se estaba convirtiendo en una profunda exploración de mi esencia y mis temores. Al llegar a casa, me senté nuevamente frente a mi altar. Observando los objetos reunidos, sentí que ellos eran las llaves que abrirían puertas hacia las partes ocultas de mi ser. Cerrando los ojos, volví a conectarme con el aliento del universo,
permitiendo que cada respira me acercara más a la respuesta de lo que realmente necesitaba liberar. La jornada estaba lejos de terminar. En mi corazón palpitaba la certeza de que las preguntas, más que respuestas, eran el motor que impulsaba mi evolución. ¿Qué parte de mí debía liberarse para manifestar la verdad que Thoth representaba? Mientras esta pregunta resonaba en mí, el viento silbó a través de la ventana, trayendo consigo una respuesta que aún no podía escuchar completamente. El silencio en la habitación se tornó denso y cargado de posibilidades. A medida que respiraba profundamente, la visión del bastón de Thoth volvía a acariciar mi mente con una fuerza renovada. En el fondo, latía un deseo ardiente de descifrar las verdades que se escondían tras el velo de la incertidumbre. La imagen de aquel símbolo sagrado evocaba la idea de un puente, un canal entre el mundo físico y el espiritual. Con los ojos cerrados, invocando ese profundo sentido de conexión, decidí que debía invocar la esencia de Thoth, demandando su guía en esta búsqueda de claridad. Mientras mi mente se sumergía en el silencio, imaginé que sostenía el bastón en mi mano, que cada símbolo que lo adornaba comenzaba a brillar con luz propia. En la penumbra de mi interior, sentí su presencia, un eco de sabiduría que resonaba en mi corazón. Comencé a visualizar un escenario en el que una serie de espejos se alineaban ante mí, cada uno representando diferentes aspectos de mi vida. Me vi reflejado en ellos, el niño lleno de sueños, el joven enfrentándose a las dudas, el adulto atrapado en las expectativas sociales. Un ciclo interminable de luces y sombras se presentaba frente a mí, y la figura de Thoth se hacía cada vez más nítida. Un destello de comprensión envolvió mi ser. Conocerme a mí mismo es el primer paso para manifestar lo que anhelo. Este mensaje se repetía como un mantra, resonando en cada fibra de mi existencia. Pero aún, la inquietud de la pregunta anterior permanecía: ¿qué sombras debía iluminar para que el cambio se manifestara? Con ese interrogante en mente, decidí salir nuevamente al exterior, buscando un espacio que me permitiera meditar en la naturaleza. La tarde estaba en su apogeo, bañando todo con una luz dorada que parecía prometer respuestas. Caminé sin rumbo determinado, dejando que el instinto me guiara. De pronto, me encontré en un rincón del bosque, donde un arroyo cristalino danzaba alegremente entre las piedras. Me senté en el borde del agua, permitiendo que sus murmullos me contaran historias olvidadas. Observando el reflejo del sol en la superficie del agua, recordé que todo en la vida es un ciclo, y que así como el arroyo se adapta y transforma su curso, yo también debía estar dispuesto a cambiar y fluir con la corriente de mi ser. Mientras reflexionaba, de repente, vislumbré un objeto en el lecho del arroyo, un cristal vítreo, perfectamente tallado, que reflejaba la luz de una forma hipnotizante. Al recogerlo, sentí una profunda energía vibrando a través de mis manos. En su interior, había una pulsación que parecía resonar con el propio latido de la tierra. Conectándome con su esencia, comprendí que aquel cristal era un símbolo de lo que podía ser, puro, claro, y lleno de potencial esperando ser manifestado. Regresé a casa con el cristal en la mano, sintiendo que había encontrado un nuevo foco de energía y un respaldo para mi búsqueda. Al colocarlo con delicadeza en mi altar, recordé el poder de la autorreflexión y la honestidad, fundamentos esenciales que me permitirían deshacerme de las capas que cubrían mi verdad. La imagen del bastón de Thoth se entrelazaba con la del cristal, simbolizando la síntesis necesaria entre el conocimiento y la claridad, pero al cerrar los ojos y volver a respirar, una nueva pregunta surgió, agazapada en los rincones de mi alma: ¿qué otras decisiones, pensamientos o emociones deben ser liberadas de mi ser para que pueda abrazar completamente mi esencia? Con esa inquietud palpitando en mi pecho, la búsqueda espiritual se tornaba más profunda, más intrincada, dejando entrever que el verdadero viaje hacia la luz se encontraba en la danza constante entre la verdad y la sombra. El amanecer llegó con un manto de luz que se filtraba entre las ramas, creando un espectáculo de destellos y sombras. Desperté sintiendo la vibración del cristal en mi altar, como si esperara que lo tomara para guiarme en un nuevo capítulo de mi viaje espiritual. Esta vez, decidí que necesitaría más que introspección, requería acción, un paso hacia el exterior que representara mi disposición a enfrentar mis sombras. Salí al bosque una vez más, el aire fresco y fragante despertaba mis sentidos. Al caminar, sentí que cada paso se alineaba con el latido de la tierra, como si me condujera hacia un destino previamente trazado. Mientras avanzaba, noté que los árboles parecían murmurar secretos,
en especial un viejo roble cuya corteza estaba surcada por el tiempo. Lo observé detenidamente y una idea iluminó mi mente, qué lecciones ocultas podía enseñarme. Me acerqué al roble y apoyé una mano en su tronco, sintiendo la solidez de su existencia. Cerrando los ojos, imaginé que era un canal a través del cual podía recibir conocimiento ancestral. En ese momento de conexión profunda, una visión comenzó a tomar forma. El roble se convirtió en un símbolo de resiliencia, sus raíces se entrelazaban no solo con la tierra, sino con las memorias de quienes habían pasado por ese lugar. Una ola de entendimiento me sacudió. Para crecer, para manifestar auténticamente, debía también enfrentar el dolor y las cicatrices del pasado. Era un llamado a explorar las decisiones que me habían mantenido atado a patrones de pensamiento que ya no me servían. Sentí que Todd, a través del cristal, me instaba a mirar más allá de mis miedos, recordándome que el conocimiento también provenía de la experiencia del sufrimiento. Al abrir los ojos, el roble parecía aún más majestuoso, y en acto de agradecimiento, me senté a su sombra, brazo en el tronco, y dejé fluir mis pensamientos, qué heridas aún cargaba que necesitaban ser sanadas. Cada recuerdo que surgía era como una hoja que caía, cayendo suavemente a un lado. En cada caída, podía sentir un alivio, como si el árbol absorbiera mi carga. Pasaron las horas y, al final de mi meditación, una sensación de paz comenzó a envolverme. Pero antes de irme, decidí hacer una promesa silenciosa al roble, que haría un esfuerzo consciente por liberar esos pensamientos limitantes que me mantenían anclado. Con los brazos abiertos, susurré una intención al viento, convirtiendo mi palabra en un compromiso con el universo. De repente, se escuchó un susurro entre las hojas, un murmullo que evocaba un estado de alerta en mi interior. Era una voz tenida de sabiduría antigua, y en ese momento me cuestioné, ¿qué nuevos caminos podría encontrar si me liberara por completo de lo que ya no era necesario? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras conciencia de que estaba al borde de un nuevo descubrimiento. Mientras el sol comenzaba a descender, volvió a surgir una duda, lanza en el aire. ¿Sería capaz de afrontar el dolor y entregarme al proceso de transformación, o terminaría cayendo nuevamente en antiguos patrones? El crujir de las ramas continuaba resonando en mi mente, sugiriendo que este viaje apenas comenzaba, y que quizás lo que estaba por venir sería mucho más revelador de lo que había imaginado. El día siguiente me encontró de nuevo en el bosque, con el roble como mi faro. Sin embargo, en esta ocasión, algo distinto vibraba en el aire. Era como si la esencia del lugar hubiera cambiado, palpándose en cada susurro y en cada sombra. Caminé con un nuevo propósito, sintiendo que la naturaleza me animaba a explorar un nuevo nivel de conexión. Al llegar al roble, lo saludé con profundo respeto y me dejé caer de nuevo a su sombra. Esta vez, no solo deseaba escuchar, quería también ver y sentir. Con los ojos cerrados, respiré hondo y, al exhalar, imaginé que mi ser se expandía, absorbiendo el ambiente a mi alrededor. En la penumbra de mi mente, vislumbré una escena. En medio del bosque se alzaban figuras etéreas, guardianes de la sabiduría del lugar. De repente, el susurro del viento se transformó en un coro melodioso. Las voces combinadas creaban un tejido armónico que resonaba en mi interior, y una imagen brillante apareció, un círculo de luz que pulsaba en un ritmo sagrado. Aquellas entidades parecían llamarme hacia él, como si quisieran revelarme un secreto que había estado oculto durante demasiado tiempo. La emoción me envolvía con cada latido de ese círculo, y sentí como una corriente de energía fluía en mí, preparándome para lo que estaba por venir. Con un esfuerzo, abrí los ojos, y para mi sorpresa, me encontré rodeado de pequeños destellos de luz danzantes. Me acerqué a uno y vi que era una mariposa cuya belleza era indescriptible, era como si llevara dentro de sus alas el reflejo del universo. Comprendí que estos seres no eran meramente criaturas del bosque, sino portadoras de mensajes, invitaciones a mirar dentro de mí mismo. Con cada parpadeo de sus alas, me animaban a transformar aquellos aspectos de mi vida que no resonaban con mi auténtica esencia. Recordé la promesa que le había hecho al roble. Aquella iniciativa de liberarme de las cadenas del pasado era más urgente que nunca. La mariposa se posó en mi mano, como un símbolo de la transformación que me esperaba. La energía vibrante que emanaba de su ser resonó con mi propia intención de cambio.
Un impulso de acción surgió en mí, debía ser valiente y permitir que esta metamorfosis ocurriera, sin temor a lo que dejara atrás. Sin embargo, en un instante, la mariposa alzó el vuelo, y un escalofrío de incertidumbre me atravesó. ¿Sería capaz de soltar lo que ya no me servía? ¿Podría enfrentarme a la sombra de lo desconocido? Miré el cielo despejado, donde la luz del sol descendía en ángulos que creaban un espectáculo de colores inigualable, y sentí que estaba en un cruce, un momento de decisión que podría definir mi camino. Decidí seguir a la mariposa, dejando atrás lo que me anclaba a viejas versiones de mí mismo. Cada paso hacia adelante era un acto de confianza hacia lo que estaba por llegar. En medio de la danza de luces, la voz de Todd resonó de nuevo en mi interior. Cuando el alma está lista, el universo responde. Me pregunté en ese instante, ¿qué milagros se abrirían ante mí si realmente entregaba mi corazón a esta transformación? La respuesta aún estaba en el aire, esperando ser revelada, y yo estaba preparado para abrazar el viaje que se extendía frente a mí. Continué adentrándome en el bosque, guiado por el rastro etéreo de la mariposa. Sus alas brillantes parecían dejar un sendero luminoso a mi paso, marcando el camino hacia lo desconocido. Los árboles me rodeaban con una autoridad silenciosa, y sus ramas susurraban antiguos secretos que parecían entrelazarse con mis pensamientos. Cada paso que daba resonaba en mi ser, como un eco de los antiguos habitantes del bosque que habían caminado en este mismo suelo. Mientras me perdía en la contemplación de la naturaleza, sentí que una nueva presencia se acercaba. De entre la maleza apareció un ciervo, elegante y sereno. Sus ojos profundos parecían entender mi lucha interna, como si la sabiduría milenaria de su linaje se transmitiera en un solo vistazo. Me detuve, consciente de la magia que emanaba de su ser. En ese instante, comprendí que no estaba solo, la naturaleza me acompañaba en esta transformación. El ciervo inclinó su cabeza de forma casi reverente, y en ese gesto, me dio una pista. La vida es un viaje de montaña rusa, lleno de fluctuaciones y cambios inesperados. Pero también es un viaje de conexión. Con cada respiración, inhalaba los aromas del bosque y exhalaba mis temores. Observando al ciervo, recordé que como él, yo debía confiar en mi instinto, en ese guía interno que siempre sabía el camino. A medida que el ciervo se alejaba, un leve movimiento en el suelo llamó mi atención. Era una hoja, deslizándose suavemente sobre el musgo. A medida que se movía, sentí una vibración familiar, un recordatorio de que incluso las acciones más sutiles pueden tener un impacto profundo. Era otra señal, quizás un mensaje que me invitaba a ser consciente de cada pequeño detalle de mi vida. El cambio no siempre es explosivo, a veces es la suma de lo que parece pequeño, pero que crea una sinfonía de transformación. Despertando de mis reveries, sentí la urgencia de seguir adelante. Comencé a caminar hacia un pequeño claro que se vislumbraba a lo lejos. La luz se filtraba a través del dosel, bañando el espacio en un resplandor dorado. Cuanto más me acercaba, más intenso se volvía el canto de las aves, como si celebraran la llegada de un nuevo episodio en mi viaje. Al llegar al claro, me detuve en seco. Allí, un círculo de rocas se disponía en perfecta armonía. Parecía un antiguo altar, un lugar sagrado que había sido olvidado por el tiempo. Sentí que entraba en un portal, como si esos espacios estuvieran esperando que alguien como yo se detuviese para escuchar su llamado. Me dejé caer de rodillas, tocando las piedras frías y ásperas con las yemas de mis dedos. En ese momento, una visión se deslumbró ante mí, imágenes de mis temores, mis pasiones, mis deseos y aquellas partes de mí que habían estado ocultas bajo capas de dudas. El círculo empezó a vibrar, y escuché una voz que emergía del eco de las rocas, una voz que resonaba en el fondo de mi ser. Era un susurro poderoso que decía: solo cuando sientes el deseo más profundo de renacer, encontrarás lo que buscas. Mi corazón se aceleró al comprender que no se trataba de esperar pasivamente el cambio, sino de invocarlo con cada poro de mi ser. La mariposa había volado hacia la luz del cielo, pero su recuerdo permanecía en mi alma. Aquel altar era el comienzo de una nueva etapa. ¿Cómo transformaría esto en acción? ¿Cuál sería el primer paso hacia mi renacimiento? El aire estaba impregnado de un misterio que aún no estaba del todo claro, y me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. En este cruce de caminos, el destino aguardaba, y la pregunta fluyó de mis labios:
¿estaría listo para crear el futuro que había imaginado? Me quedé allí, en ese altar de piedras antiguas, anclado en un tiempo que parecía suspendido. El canto de los pájaros se había transformado en un murmullo lejano, mientras el aire a mi alrededor se espesaba con una carga eléctrica. Las rocas bajo mis manos comenzaron a calentar, y una luz tenue brotó de su interior, dibujando formas en el aire. Eran símbolos, glifos que danzaban suavemente al compás de mi respiración. Con cada nuevo símbolo que se formaba, cada uno me susurraba nuevos secretos. Sentí cómo se abrieron puertas en mi interior, y mi mente se llenó de imágenes de épocas pasadas, de antiguos hechiceros y sabios que habían entendido los misterios de la manifestación. La conexión entre el deseo y la realidad se revelaba ante mí de manera clara y contundente. Lo que anhelas, lo creas, resonó la voz de las rocas. Era casi un eco, pero al mismo tiempo, una guía. Lo inesperado se hizo presente, comprendí que, aunque podía desear profundamente algo, ese deseo debía estar en unidad con mis acciones y pensamientos. El poder de la manifestación no solo estaba en desear, sino en la transformación personal que debía acompañarlo. Mientras este conocimiento burbujeaba en mi interior, el resplandor de los glifos se intensificó y un nuevo símbolo emergió con mayor fuerza. Se presentó como un ojo que parecía mirarme, vigilante y sabio. Era el ojo de Horus, el símbolo de la percepción y la verdad. En ese instante, percibí que debía abrir los ojos a mis propias limitaciones, a las creencias que frenaban mi avance. Cuánto de lo que deseaba era realmente mío y cuánto era un eco de lo que los demás esperaban de mí. Con esa reflexión, un susurro profundo me invadió, llevándome a explorar más de lo que había vivido. Recordé momentos de dudas, de miedos que se hacían presentes cuando intentaba dar el salto hacia mis sueños. Aquellos instantes se apoderaron de mí, y entendí que, para renacer, necesitaba confrontar las sombras que habían habitado en mí. Me levanté con renovada intención. Quería liberarme de las cadenas que me ataban, de las viejas creencias que pesaban más que alas. El altar se llenó de luz, casi como si la energía colectiva de mis intenciones estuviera siendo reconocida, celebrada. La mariposa emergía de mí y el deseo de transformación se hacía más fuerte. Al salir del círculo de rocas, noté que el bosque parecía aún más vivo que antes. Los colores eran más intensos y los sonidos se entrelazaban en una melodía celestial. Recordé las palabras del ciervo y decidí que seguiría el camino que me guiara más allá de mis limitaciones. Tenía la brújula de mi intuición y el mapa de la voluntad, pero el destino aún era incierto. Caminando entre los árboles, una sombra se cruzó en mi camino. Era un búho, posado sobre una rama baja. Sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral, y en su mirada había una profundidad que desafiaba el tiempo. Me detuve, sintiendo que su presencia era otro presagio. El búho era símbolo de intuición y conocimiento oculto. La sabiduría que me ofrecía era clara: los secretos anhelan ser descubiertos, pero primero, debes estar dispuesto a buscar lo que teme tu alma. Intrigado, me pregunté, ¿qué secretos me aguardaban en las capas más profundas de mi ser? ¿Qué verdades ocultas yacen tras las sombras que aún no me atrevo a enfrentar? Con cada latido, la búsqueda se avivaba, y el viaje de mi alma continuaba, cada vez más transformador. La luz del nuevo amanecer se filtraba a través de las hojas, creando un mosaico de sombras y luces sobre el suelo del bosque. Caminaba con el peso de mis descubrimientos, pero también con la ligereza de la responsabilidad que había decidido abrazar. La experiencia del altar, la visión de los glifos y la presencia de los guardianes me habían llevado a un punto culminante en mi viaje, un lugar donde el conocimiento se entrelazaba con la acción, y donde comprenderme a fondo se volvía la clave para manifestar mi realidad. Ese día, decidí regresar al claro donde había estado. Sentía la llamada de ese espacio sagrado, como si en él estuviera residenciado un poder que aún necesitaba explorar. Con cada paso, la energía vibrante de la naturaleza me acompañaba, recordándome que el viaje hacia la luz no era solo el deseo de adquirir sabiduría, sino un compromiso valiente de transformación. El búho en mi pensamiento lo decía claro: debía enfrentar mis miedos. Al llegar, la imagen del antiguo altar me recibió como un viejo amigo. Me incliné ante las piedras, dejando que mi corazón hablara sin reservas. Estoy aquí, murmuré, listo para recibir la verdad que necesito.
Tomé un momento para respirar profundamente y liberar todo lo que me restringía. Durante la meditación que siguió, los elementos del bosque parecían cobrar vida. Los susurros del viento se convertían en cantos etéreos que danzaban alrededor de mí, proporcionando un eco de la sabiduría ancestral que me rodeaba. Intenté ordenar mis pensamientos, conectando con el ojo de Horus que había aparecido en mi visión, y pronto sentí como una energía poderosa comenzaba a fluir en mí. A medida que me sumergía más en ese espacio interno de introspección, una imagen emergía del fondo, un camino iluminado, donde cada paso que daba se tornaba en luz, y al costado, sombras se aferraban a mis pies, como viejos fantasmas que intentaban tirar de mí hacia atrás. Observando aquella escena, sentí una profunda identificación, reconocí que esos temores eran parte de mi historia, pero no definían mi futuro. Entonces, por primera vez, una respuesta clara llegó a mí en forma de susurros. La manifestación comienza cuando das un paso en la oscuridad, entregándote sin temor a la posibilidad de un nuevo amanecer. Con esta realización, comprendí que cada pensamiento, cada emoción y cada acción eran formas de energía que podía dirigir. Y ahí estaba, al borde de una revelación inesperada. Cuando abrí los ojos, el claro brillaba con un nuevo resplandor. Comprendí que el poder de Thoth no residía solamente en el conocimiento que había adquirido, sino en la elección consciente de vivir ese conocimiento todos los días. La manifestación y la creación de mi realidad no eran acciones sino una forma de ser. Ya no se trataba solo de declaraciones de intenciones, sino de vivir en armonía con esos deseos más profundos, integrándolos en cada aspecto de mi vida. Al levantar la mirada hacia el cielo, las nubes comenzaban a dispersarse, dando paso a un sol radiante que iluminaba mi ser y el bosque. Estaba listo para ser portador de mi propia luz. La paz y la claridad comenzaron a llenar los rincones de mi alma. Sentí que la convergencia entre mi ser interior y el universo era más que un ideal, era una verdad tangible y transformadora. Camino hacia una nueva dirección, sintiendo que cada día es una oportunidad para crear y manifestar lo que realmente deseo. En ese instante, me hice una promesa, ser un canal de luz en el mundo, abrazando lo desconocido y permitiendo que mi alma brille a través de todas las decisiones que tome. El ciclo se cerraba, pero la revelación era clara. Mientras me mantenga fiel a mi esencia y abierto a la enseñanza del mundo que me rodea, seré capaz de manifestar abundancia en todos los niveles de mi vida. Caminamos juntos hacia lo desconocido, donde la verdad aguarda, sabiendo que cada paso dado en amor y autenticidad es un paso hacia nuestro destino, un destino que nace del anhelo más profundo de nuestras almas.